Buenas noches, mi nombre es Alejandro Vicon y vengo a darles otra entrega de los videotutoriales relacionados a la edición de imágenes digitales con el objeto de preparar los posibles asistentes a la Game Jam que se va a celebrar en La Carlota el día 16 de mayo de 2015. En este video en particular vamos a hablar sobre capa, las cosas que podemos hacer con las capas, usar las herramientas de la herramienta de clonado y de saneado. Vamos a ver por encima las herramientas de difuminado, de dedo y de subexposición o sobreexposición. Y si tenemos tiempo vamos a ver un poco sobre máscaras de capa. También vamos a ver un poco sobre lo que tiene que ver con el canal alfa, que o lo vemos ahora o lo vemos cuando tratemos máscaras. Bien, ¿cómo funciona el tema de las capas? En este momento tengo un documento con un fondo, de hecho no tiene fondo. Cuando algo no tiene fondo, toma esta textura de puntos grises y negros. Y bueno, voy a crear una capa nueva del mismo tamaño que el documento. Y fíjense que las capas funcionan de manera muy parecida a lo que a cómo funcionan en Inkscape. O sea, yo puedo hacer crear una forma, un objeto, y cuando coloco una capa nueva, fíjense que se coloca arriba de la última capa seleccionada, y si yo pinto sobre eso, lo que va a hacer por defecto es cubrir lo que tenga debajo. Si yo cambio el orden de las capas, es como que se cambia este orden de precedencia, de importancia. Las capas se mueven haciendo clic sobre la capa y arrastrando al lugar que nos quede más cómodo para colocar. Como mostré recién, para crear una nueva capa, hacemos clic derecho, capa nueva, y cuando nos surge una ventana que nos pregunta el nombre de la capa, el tamaño de la capa y cómo queremos que esté rellenada la capa. Generalmente nos conviene colocarle transparencia, así que bueno, no vamos a entrar demasiado en eso. Las capas pueden ser más grandes o más pequeñas que el documento, lo que sí, por más que sean más grandes, nunca van a, la imagen que tengan adentro nunca van a sobrepasar el tamaño del documento. Las capas aparecen en miniatura, acá en esta barra de capas al costado, y tenemos como dos botones principales. Un botón que nos sirve para quitar la visibilidad de la capa, o sea, para hacer que la capa en cuestión se haga invisible, y otro que no tiene ningún icono, pero al presionarlo nos aparece como un símbolo de una cadena, que si se lo aplicamos a otra capa, lo que va a hacer es que ambas capas estén enlazadas, y si utilizamos la herramienta mover, se muevan las dos capas juntas. Fíjense que si no tuviera activada el enlace, al mover la capa haría que se mueva una sola. Esto es particularmente útil. Imagínense que estos dos objetos fueran en realidad eh, una especie de botones de una interfaz. Lo voy a dejar así. Imagínense que acá tengo dos botones. Disculpen. Vamos a seleccionar eso nuevo. Ahí va. Imagínense que estos dos son... Oh, no lo movió. Disculpen un segundo. Ahora sí. Selecciono la capa. Control Alt para mover. Lo muevo un poco. Suelto Control Alt para no restringir el movimiento. Selecciono, aprieto Enter. Selecciono otra capa. En este caso la capa que tiene el objeto de color marrón. Aprieto Control Alt para poder moverlo. Lo coloco ahí al lado. Y imagínense que
que ambos son botones de una interfaz. Y yo ya deseo que tengan esa distancia entre ellos dos. Entonces enlazo ambas capas y al moverlo se van a mover estos dos botones juntos todo el tiempo, digamos, manteniendo su distancia y su relación de distancia. Para eso es particularmente útil el enlace de capas. Otra opción que tenemos es el bloqueo de capas, que lo que va a hacer es que, supongamos, yo tengo esta capa, que es la capa que tiene el botón este marroncito. Si yo tengo la capa bloqueada, al querer dibujar o hacer algún tipo de cambio en la capa, me va a ser directamente imposible, ya que la capa está bloqueada. La opción de al lado lo que hace es bloquearme el canal alfa, haciendo que yo no pueda dibujar sobre sectores transparentes de la capa. De todos modos, para eso es mejor usar máscaras, que los vamos a ver en el video siguiente. Pero bueno, era simplemente para explicarles para qué servía eso. Entonces, como un repaso, con el ojo manejamos la visibilidad. Con el botón de cadena enlazamos capas y con el botón cuando tiene un pincel bloqueamos la capa, en lo que se refiere a pintado. No sé si voy a poder mover la capa, a ver, esta está bloqueada. La bloquea solamente en lo que respecta, no, perdón. La bloquea sí, solamente en lo que respecta a pintado, no nos va a impedir de ninguna manera mover la capa. Otra cosa que también podemos hacer es generar grupos de capas. Yo voy a crear, por ejemplo, ahora 3 capas. Y bueno, imaginen que yo tengo en una capa un cuerpo de un personaje. En otra capa tengo la cabeza de un personaje. Y en otra capa tengo, por ejemplo, el pelo de mi personaje. Lo que, bueno, en este caso lo primero que tendré que hacer es pasar el pelo a una capa superior, cosa de que tape la cabeza como corresponde, como hace el pelo, digamos. Y lo que podría hacer también es crear un grupo de capas al cual le arrastro las capas de la cabeza. Y ahora, al estar agrupados, yo puedo mover todas esas capas dentro de la pila de capas como si fueran todas una sola capa. Lo que me va a permitir un mejor ordenamiento de mi proyecto, digamos. Otra cosa que se puede hacer es combinar las capas. O sea, puedo agarrar estas dos capas y hacer clic, o sea, selecciono la capa superior. Hago clic donde dice combinar hacia abajo y me la va a combinar con la capa siguiente. Ahora ambas capas que estaban separadas, ahora son un solo objeto. Para moverlo de otra forma, de otra manera, tendría que haber combinado haber enlazado las capas y así poder moverlas juntas. Combinando las capas, ya que se convierte en una sola capa separada y la puedo mover tranquilamente. La diferencia es que la combinación de capas es un modo de edición destructivo. O sea, yo combiné las capas y ya estas quedan juntas. Si yo quisiera descombinarlas, en este caso, como no hicimos prácticamente acciones, con apretar un par de veces Control Z, va a tener que llegar a un punto en el cual se me separan, como acá. Pero ¿qué pasaría si yo las combinara en una etapa temprana de mi trabajo, hiciera muchos cambios y después tendría que apretar Control Z muchas veces para descombinarlas, lo que podría hacerme perder mucho trabajo? En lo que corresponde a la edición de este tipo de imágenes, lo ideal es siempre optar por transformaciones no destructivas a través de la utilización de máscaras y de capas que nos van a servir como filtros, ya lo vamos a ver en el próximo video. Pero bueno, digamos, la acción de combinar capas nos conviene utilizarla solamente cuando estamos seguros de que ya está casi terminado el trabajo o que no podríamos avanzar si no las combináramos. Básicamente evítenla lo posible y utilícenla solamente cuando sea necesario. Ahora vamos a ver las herramientas de clonación y de saneado. Para esto voy a agarrar y crear un nuevo archivo.
y voy a traer de esta carpeta una imagen de este perrito. A ver, él le cargó. Y lo que voy a hacer, bueno, es primero mostrar las herramientas de clonado. La herramienta de clonado es bastante sencilla. Una vez que hacemos clic en ella, fíjense que nos aparece el dibujo de la herramienta con un simbolito que como que está prohibido el uso. Yo hago clic, no va a pasar nada. Eso es porque lo que tengo que hacer ahora es tomar una muestra. ¿Cómo tomamos una muestra? Apretamos control y seleccionamos el punto desde el cual queremos tomar una mezcla. Por ejemplo, yo agarro la nariz del perro. Entonces yo lo que puedo hacer ahora es crear una nueva nariz del perro en la frente del perro. Básicamente lo que hace es tomar una muestra de la imagen y reproducirla tal cual en otro punto. Lo que va a hacer es que yo cuando aprieto clic es como que me copiara la imagen y todo, o sea, el punto que yo tomé de muestra y todo lo que está alrededor de manera proporcional. Y cada vez que yo suelte clic y vuelvo a hacer clic de nuevo, va a empezar de nuevo desde cero. Esto es muy útil. Imagínense que nosotros tuviéramos, no sé, por ejemplo, una cancha de fútbol con muchos jugadores. Podríamos agarrar, tomar un jugador como muestra y copiarlo en otro pedazo. Toda la cancha de fútbol siempre es verde. Y así crear muchas copias de un mismo objeto. Yo, por ejemplo, podría agarrar y crear otra cara del perro acá al lado y parecería que hubiera dos perros. Bueno, bastante crudo en este momento, pero podría tomar muestras de una capa y aplicarlo en otra capa. La otra herramienta, que es la herramienta de saneado, funciona de manera similar, con la diferencia que que es un poco más sutil el cambio. Yo, por ejemplo, puedo tomar una muestra del pelo del perro y con eso borrarle los bigotes. Lo que hace esta herramienta es que tiene también en cuenta los píxeles que rodean a la zona que estoy modificando, lo que me va a permitir o sea, como que en cierta manera limpiar la imagen. Esto se usa mucho, por ejemplo, para quitar verrugas o arrugas en la piel en fotos de famosos, por ejemplo. Nada más que en ese tipo de casos utilizan software como Photoshop. Podemos también hacer cambios más radicales, como por ejemplo yo tomo una copia del pelo del animal y le aplico en el ojo y así puedo inclusive llegar a borrarle el ojo al perro. Fíjense cómo le estoy quitando el ojo. Tal vez no sea la manera ideal de hacerlo, pero es una posibilidad. Ahí está, esta segunda muestra fue mucho mejor que la anterior. Y fíjense cómo prácticamente le borré el ojo al perro. Y bueno, básicamente esas son las dos herramientas de clonar y de saneado que son bastante útiles e interesantes a la hora de aplicar este tipo de trabajos de afilación o afinación de imágenes. Las otras tres herramientas que nos queda por ver son la herramienta de difuminado, que básicamente lo que hace es desenfocar ciertos sectores de la imagen. Fíjense, por ejemplo, yo quisiera difuminar el cuello con el fondo, utilizo la herramienta esta y es como que me desdibuja las líneas. Entonces se va a notar mejor si yo elimino esta capa y creo una capa nueva. Si yo tomo un pincel con un color y agrego otro color, por ejemplo un verde, y agarro la herramienta de difuminado y la paso por el punto de unión, fíjense cómo los colores se mezclan de una manera un poquito más limpia, si se quiere. La herramienta tiene un cambio que se llama perfilar, pero no sé muy bien qué es lo que hace. Después tenemos la herramienta dedo, que es bastante similar, la diferencia que es mucho más radical. El cambio que se hace es como si le pasáramos el dedo a la imagen, como si tuviéramos pintura mojada y le estuviéramos pasando el dedo. Y la otra, que es la opción de marcar a fuego y quemar, lo que hace es oscurecer o aclarar la imagen.
yo puedo tomar de blanqueo o de ennegrecimiento. Entonces supongamos que yo tengo una luz acá arriba, en este momento la herramienta está colocada en blanquear, y si yo paso el pincel por acá, me va a aclarar la imagen. En cambio, si yo coloco en ennegrecer, lo que va a hacer es oscurecerme los colores. Esta herramienta, en combinación con la herramienta de difuminado, nos da una gran potencia a la hora de hacer un dibujo. Imagínense, para todo lo que corresponde luces y sombras, es muy bueno. En este caso estaba muy fuerte, lo ideal sería más o menos por ahí. Estamos ahora en ennegrecer. Y ahí ya el cambio no es tan fuerte como era antes, y lo que nos va a permitir es una variación más progresiva. Inclusive podría bajarle un poco la opacidad. Y bueno, esas son las últimas herramientas que nos quedaban por ver dentro de la caja de herramientas. Hay algún par de herramientas más, como la herramienta de degradado. El bote de pintura nos va a permitir pintar toda una capa de un mismo color. La vamos a ver más en profundidad cuando ya veamos máscaras. O la herramienta de degradado, que lo que nos va a permitir es hacer un degradado, justamente. Acá no se va a ver, voy a agregar una capa nueva. Voy a hacer un degradado en negro. Y lo que me va a permitir es crear una línea y que me haga justamente un degradado. Acá sobre la pestaña de capas tenemos un editor de degradados, y lo que nos va a permitir es elegir el tipo de degradado, si es un degradado lineal, si es un degradado abstracto. No encuentro la opción de degradado radial. Acá hay uno similar al degradado radial, pero no es específicamente un degradado radial. Bueno, es cuestión de ir probando, y también lo que se puede hacer es ir manejando los valores individuales de cada punto. En este momento no me estaría dejando, capaz que sea porque es un degradado prefabricado, deberíamos crear un degradador nuevo tal vez. Pero bueno, las herramientas de degradado son muy interesantes, porque si yo, por ejemplo, tengo esa capa de degradado, tengo esta capa verde, voy a cortar el pedazo del medio y le voy a poner bien en verde, u otro color mejor. Ahí va. Voy a eliminar la capa de degradado. Voy a pintar esta capa de un rojo más que un verde. Pinto todo y creo una capa nueva. Le creo un degradado a esta nueva capa en color negro. Y fíjense que si yo a esta nueva capa le bajo la opacidad, la puedo usar como filtro para la capa que está debajo. Eso ya la vamos a ver en la clase que viene. Pero esta es una forma de trabajo muy interesante para lograr diferentes matices. Los degradados básicamente se logran, como les dije recién, eligen el tipo de degradado que quieren, y con la herramienta trazan una línea en la dirección que quieren que tenga el degradado, y el degradado se genera de esa manera. Es bastante sencillo, se puede poner más de un degradado por una capa, y tenemos sería como un degradado. Si yo quisiera hacer como una especie de degradado cruzado, creo una capa nueva con un degradado que vaya en la dirección opuesta, y después bajo la opacidad de ambas capas más o menos al 50%, y si las combino después, me queda más o menos lo que estaba buscando. Y bueno, creo que ya no nos queda ninguna herramienta particular por ver, y nos vemos en la clase siguiente, donde vamos a ver máscaras, capas de ajustes. En realidad no son capas de ajustes, porque este software no tiene capa de ajustes, pero cómo intentar generar capas de ajustes con lo que tenemos a mano. Y vamos a ver los tipos de difusión de las capas y filtros. Nos vemos en el próximo video, que les haya sido útil y bueno, nos vemos.